Bueno, vamos con lo que estamos. Vamos con lo que estamos y bueno, para cerrar este tema tiene que ver con otras preguntas importantes sobre el tema de los derechos humanos. Muy bien. Sí, vale, pues, Muy bien. Todos los presentes sean muy bienvenidos. Un día más aquí en las clases del licenciado Oropesa como nuestro disertante de los temas. Estamos con el tema de las 10 preguntas especiales para derechos humanos. Vamos con, ya la anterior clase fue ayer. Empezamos con las primeras 5 preguntas. Vamos a continuar desde la sexta en adelante. Espero que sea una clase de mucho agrado para todos ustedes. Le cedemos la palabra al licenciado Oropesa para continuar con la clase. Bueno, sean bienvenidos todos y todas. Saludos, mis bendiciones. Bueno, de verdad, pues bienvenidos a todos. Hoy seguiremos con las secuencias de las 10 preguntas más importantes referente al tema de derechos humanos. Estaba un poquito más de salud, un poquito quebrantado. Aquí estamos cumpliendo con el compromiso, cumpliendo con mi responsabilidad con ustedes. Lamento pues que todavía falta un grupo. Bueno, ok, hoy ya pues completamos este tema. La próxima semana estará nuestro director de Panamá, Jorge, con temas de capellanía. Ya yo retomaré pues ya casi al final. Creo que, no sé, vamos a ver ahí, unas 3 semanas antes de culminar por ahí las clases, o unas 4 semanas, vamos a ver. Porque me falta el tema de la resiliencia, perdón, me falta el tema de la resiliencia, me falta el tema del perfil del defensor y me falta el tema del uso progresivo de la fuerza. Es importante conocer estos temas porque cómo vamos a funcionar nosotros como oficiales de derechos humanos, o sea, cómo funcionamos, cómo entendemos que es una violación de derechos humanos, cómo entendemos que es un mal procedimiento, cómo entendemos que quién viola los derechos humanos, a quién protege los derechos humanos, qué hacer cuando un funcionario pues vulnera los derechos humanos, ¿sí? Ok, entonces la sexta pregunta en el día de hoy, le aclaro porque es un estudio que se hizo de varias universidades, donde se hizo un análisis pues de cuáles son los temas más controversiales en cuanto a lo que es los derechos humanos, en cuanto a lo que es el conocimiento sobre los derechos humanos. Y pues surgieron estas 10 preguntas. Ok, entonces la pregunta sexta, me van a estar disculpando que si me da un poco de todo y estoy un poquito, ok, tengo agüita ahí para refrescar la garganta. ¿Quiénes pueden cometer violaciones a los derechos humanos? En la medida que el Estado es el garante de los derechos humanos, agentes son los que cometen violaciones de los derechos humanos. O sea, el Estado está representado por las instituciones públicas, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y otros poderes que tienen que ver con la parte, de ejemplo, Contraloría Pública y la sociedad civil, ¿ok? Todos ellos formamos el Estado. El Poder Ejecutivo, que representa el gobierno central, en este caso la presidencia y ministros, ministro de Educación, ministro del Interior de Justicia, ministro de Culto y ministro de Alimentación, de Salud, etcétera, etcétera.
Entonces, pero es el mismo Estado que garantiza los derechos humanos. Entonces, por, en, por ende, el mismo Estado es el que vulnera los derechos humanos, pero no en toda esa estructura. O sea, vamos a empezar por lo fundamental. Cuando dice que el Estado es el Estado es el que debe garantizar los derechos humanos, pero también dice que el mismo Estado puede vulnerar los derechos humanos por a través de quién, pues a través de sus funcionarios públicos. Cuando un funcionario público que representa al Estado vulnera los derechos humanos, tienen que haber instituciones en cada país de carácter regional o de carácter nacional en pro de proteger los derechos humanos o de denunciar una vulneración de derechos humanos. ¿Ok? Y es ahí donde esas instituciones como fiscalía, está el fiscal que garantiza los derechos fundamentales, como está el fiscal de derechos de niños y adolescentes, el fiscal de violencia de género, el fiscal de y así. Entonces, pero también hay una fiscalía dentro de toda esta estructura de la Fiscalía General de la República que tiene que haber un fiscal que garantice los derechos fundamentales, los derechos constitucionales. ¿Ves? Entonces, cuando un funcionario público vulnera los derechos humanos, pues nosotros debemos ir a esas instituciones a colocar una denuncia, a colocar la denuncia. El Estado, si tiene si el Estado en la figura, la Fiscalía, mejor dicho, el Ministerio Público que representa al Estado, ¿verdad? Si hay las evidencias, si hay las pruebas, si hay todos los elementos para acusar a X funcionario público, sea quien sea, dependiendo la gravedad del asunto, de la violación de derechos humanos, porque puede ser una situación de atropello o una situación física, de agresión física, de violencia física, ¿verdad? O puede ser también de ejecución contra una persona, un civil. Entonces, ¿qué pasa? Estas instituciones tienen que activarse para hacer valer los derechos de ese ciudadano. De si el Estado en todo su mecanismo no procede a hacer el procedimiento ante la denuncia que tiene por uno de sus funcionarios, entonces la fiscalía, pues uno va a otra institución, no va o a la Defensoría del Pueblo o en este caso, por lo menos aquí está el personero. En Venezuela mayormente es el defensor del pueblo, la figura más fuerte de derechos humanos. En Ecuador está la Contraloría, creo que se llama así, Contraloría Pública. Y así, en cada país hay una figura que es fuerte y que hace valer los derechos humanos. Entonces uno va a todas esas instancias, ¿verdad? Y las personas pueden solicitar el acompañamiento de funcionarios de derechos humanos, como en el caso de nosotros, pueden solicitar y por escrito, si lo hacen por escrito mejor, donde solicitamos, yo, Carlos Oropesa, de nacionalidad, número de cédula, mayor de edad, solicito a la organización tal, que me asistan y me acompañen a la defensa de mis derechos ante la institución X o ante una situación que hasta me surgió por un funcionario X. Entonces, pues uno hace un trabajo de acompañamiento. ¿Qué es un trabajo de acompañamiento? Es que nosotros vamos con esta persona ante la fiscalía. Recuerde que ante la fiscalía somos terceros. Para eso, porque el organismo rector de esa materia es la fiscalía, el Ministerio Público, en este caso, o Defensoría del Pueblo, o el personero, la institución encargada. Nosotros somos acompañamiento. Nosotros podemos entrar a la institución, buenos días, buenas tardes. Yo siempre le digo, pues, que una imagen habla más que 1000 palabras. O sea, es bueno siempre ir bien uniformadito. Si no tiene el uniforme, bien presentable, con sus credenciales, ¿me entiendes? Eso habla mucho. Una imagen, una buena expresión, una buena presentación, habla mucho de lo que usted es. Entonces es importante aún su dialecto, el respeto.
el respeto ante las instituciones, aunque usted vea que las instituciones no cumplan como es, digamos, pero usted mantiene su perfil profesional. Entonces, no puede llegar arbitrario, no puede seguir exigiendo, sino siempre con una actitud de respeto para que si le falta el respeto, usted pueda ubicar a la gente en su lugar. Entonces, ¿qué pasa? Un trabajo de acompañamiento es eso. O sea, nosotros vamos, la persona la va a atender fiscal, ya nosotros no entramos en esa área. Si nos permiten entrar, podemos entrar. Si no nos permiten entrar, pues tenemos que abstenernos. En un tribunal público sí se puede hacer, pero hay sitios donde pues las declaraciones de la víctima son privadas o porque el Estado o porque esa institución del Estado pues así lo requiere. Entonces, pero la víctima, digámoslo así, ella puede decir, no, pero yo necesito que ellos pasen porque pues, o sea, yo me tengo miedo, pues ellos me dan seguridad y también pues siento protegida por mis derechos, qué sé yo. Si la víctima lo exige ante los funcionarios, pues ellos deben respetar eso, porque eso le da confianza a él o a ella para poder denunciar X situación y no sentirse amedrentada, porque muchas veces puede pasar eso. Entonces, ok, entonces todo este procedimiento, si la denuncia, o sea, es casi que imposible, vamos a decir, es imposible que una institución pública no acepte la denuncia de un ciudadano acompañado de funcionarios de derechos humanos. Es como que imposible, ¿entiendes? Es imposible que eso pase, ¿no? Pero si llegara a suceder, ¿verdad? Si llegara a suceder, uno solicita hablar con un superior, ya, pero ¿por qué no quiere recibir la denuncia? Entonces hay que hacer un escrito, perdón, hay que hacer un escrito. El día de hoy hoy es domingo, bueno, hoy, domingo 24 de octubre a las 8:27 p.m., una comisión, una delegación de funcionarios de derechos humanos de la organización tal, fue su trabajo de acompañamiento ante la institución XY, ¿verdad? Donde el ciudadano el funcionario que no quiere aceptar la denuncia tiene que dar sus datos. Se le pone, deme sus datos, a su nombre, su número de credencial, cuál es, ¿entiendes? Sí. O sea, es imposible que se niegue, es imposible. Por eso es importante la buena presentación, la buena imagen, el buen dialecto, saber hablar, dirigirse a la institución. Usted no puede llegar con un lenguaje todo feo, atropellando, porque ahí sí va a chocar. Mientras que usted actúe bien, proceda bien, las puertas se le van a abrir. Y es imposible que usted habla con conocimiento que esa gente se le dice. Entonces usted levanta su acta, mira, resídame acá, no, que yo, bueno, busco testigos, ¿verdad? Testigos o las mismas personas, las víctimas que quieren poner la denuncia, y yo, pues, el que me acompaña. Por eso siempre en código de ética, yo le hablé de que siempre que no es bueno ir solo ante cualquier institución, que siempre es bueno que vayan otro o hasta dos personas, dos defensores más en acompañamiento, porque uno le sirve testigo al otro. ¿Ok? Entonces es posible grabar un video ahí. Bueno, vamos a grabar un video. Mira, el día de hoy estamos haciendo esta acta, ¿verdad? Este funcionario fulano tal, no la quiere recibir, no quiere recibir la denuncia de la señorita porque es contra un funcionario de ellos o contra un funcionario X, tal, y dejó evidencia acá el día, tal, la hora, tal lugar, y se graba el video, se monitorea el sitio, y se graba. Ellos no pueden negar. Entonces, ¿para qué? Para llevarlo a fiscalía o a otra institución de otro grado y guardarlo como evidencia que la denuncia pues se fue a colocar. Es importante y esencial colocar la denuncia. Como yo le decía ayer, si no hay denuncia, no hay delito. O sea, si usted no coloca la denuncia, por más maluca que le parezca, agotador, qué sé yo, si no hay una denuncia, no existe el delito. La gente dice, no, que están robando en tal sitio. Muchas veces la policía se puede enterar por los medios de comunicación, pero si los ciudadanos no ponen la denuncia, pues, ¿cómo actúa la policía, no? Entonces, por eso es esencial colocar la denuncia, porque ella es la primera base fundamental para el proceso de demandar o de denunciar, valga aclaratoria, a cierto funcionario de institución X, ¿okay? Cuando se trate de violaciones de derechos humanos. Porque como le dije,
Una cosa son los delitos comunes y otra cosa es violación de los derechos humanos. Los funcionarios públicos cometen violaciones de derechos humanos cuando contra los civiles cometen delitos comunes, delitos menos graves, delitos gravísimos, como el homicidio y cuantas cosas. Entonces, nosotros no protegemos delitos comunes, nosotros protegemos y actuamos en violaciones de derechos humanos. Si una persona viene a mí, no, que mi esposo me golpeó, yo no puedo actuar. Yo lo que puedo hacer es llevarla a la institución encargada sobre la materia, para que ahí sí pueda actuar, porque yo no puedo ir a la casa del señor y decirle, porque no, porque más me puedo meter un problema, ¿ok? Sea robo, sea lo que sea, usted no puede proceder porque no es su competencia. Hay algo que sí es importante saber, que nuestras funciones y competencias son muy amplias, pero que siempre y cuando no tenga que ver con delitos comunes, centradamente con violaciones de derechos humanos, en el trabajo X de acompañamiento también, en el caso, o sea, si una persona, ejemplo, lo robaron en un sitio y fue a poner una denuncia y la policía no quiere aceptar la denuncia, ella puede o él puede buscarnos a nosotros para que le acompañemos, a esa institución para colocar la denuncia, y el funcionario no puede negar. Igual, si hay una situación de violencia en un hogar y la policía no quiere apersonarse al lugar para mediar, nosotros tenemos la facultad de solicitarle ya, ir a la policía, mire, dale, allá hay una situación de violencia, por tanto, contra una mujer o X, y solicitamos pues que se apersone la policía para que tome carta en el asunto. Y eso también se puede hacer por escrito, pero entendiendo que en este caso pues la policía no está cometiendo ningún delito, que hay una situación, pero que ellos pues no pueden negarse, hay que investigar, eso es su procedimiento, eso es su función, ¿ok? Entonces aquí dice la pregunta número 6, ¿quién puede cometer violación de derechos humanos? Bueno, la cometen los funcionarios, cualquier funcionario del Estado. Ahora, ¿cuándo lo comete el Estado? ¿O cuándo yo puedo decir el presidente X, el gobierno comete violación de derechos humanos? Cuando ya las denuncias están ahí de cualquier grado de violación de derechos humanos y hay las evidencias y todo, entonces el Estado, teniendo las evidencias, las víctimas, los testigos, no quiere accionar contra sus funcionarios, entonces ahí el Estado sí está cometiendo violaciones de derechos humanos. Un funcionario público, 1, 2, o 3, o 5, o 10, o un alcalde o un gobernador comete violaciones de derechos humanos. Yo no puedo acusar el Estado, o sea, cuando digo el Estado hablo del presidente, de todo el poder ejecutivo, no puedo. No puedo, porque hasta que yo no llegue hasta la última instancia de lo que es el debido procedimiento para evacuar una denuncia, ejemplo, yo fui a una institución municipal, voy ahora a una institución gubernamental y así a cada nivel tengo que agotar todos los mecanismos que hay para que esa denuncia tenga peso a nivel internacional. Porque si yo llevo una denuncia que puede ser grave de desapariciones forzosas, que es una desaparición forzosa, es cuando la policía llega a una comunidad y agarra unas personas en una enredada, en unos procedimientos, y las personas pues no se saben dónde están, no se saben de ellas, y también se llaman ejecuciones extrajudiciales. Entonces aparecen muertos las personas por allá, por otro sitio, ¿eh? Entonces ahí se investiga, ahí eso es un crimen puede ser, está tipificado como un crimen de lesa humanidad, pero en este caso se llama también una desaparición forzosa y también ejecuciones extrajudiciales, porque la cometieron funcionarios de bajo rango y no fue por una cantidad colectiva, ¿verdad? Sino dos personas, vamos a poner dos personas. Sin embargo, el Estado tiene que responder. Entonces yo voy dando la denuncia. Cuando yo llevo la denuncia directamente a organismos internacionales por ese caso, la Comisión Interamericana que manda a investigar y se pronuncia y todo un procedimiento. Pero entonces cuando ellos remitan, pues ya el procedimiento de la denuncia
con cierta sentencia, el Estado puede rechazarla porque el Estado puede decir, alegar que ellos, el Estado, en el Ministerio Público, Fiscalía, vamos a poner Fiscalía de los Derechos Humanos, por decir un caso, ¿no? Figura que defienda los derechos humanos dentro de cualquier Estado. Entonces ellos pueden decir que no, esta denuncia no llegó hasta acá, esta denuncia aquí no me ha llegado. O sea, el Estado puede, digamos, sí, se puede pronunciarse y puede justificarse que la denuncia no llegó hasta la instancia competente en su procedimiento, en su de grado menor a mayor, vamos a decirlo así. ¿Me entiendes? Entonces se cae el procedimiento internacional. Entonces la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana y los organismos internacionales siempre nos recomiendan a las organizaciones como nosotros que agoten todas las normas, digamos así, de todas las instituciones administrativas en cuanto al tema de que estamos refiriendo. Para que luego cuando vaya a instancias internacionales, porque ya hasta fuimos hasta la presidencia, por decir algo, fuimos hasta arriba, hasta lo último del poder, del máximo poder del Estado, y no hemos tenido respuesta. Aquí están las evidencias. Ahí sí, eso tiene demasiado peso porque ya el Estado, de verdad, si no cumple con la sentencia que vaya a dar la Corte Interamericana, entonces el Estado se comete en un violador de derechos humanos directamente. Entonces ahí pasan otros mecanismos digamos, de control y de juicio y todas esas cosas. Pero bueno, entonces aquí vemos que un funcionario también, aquí me indica la pregunta número 6, que es amplia, bueno, ampliándola en toda esta explicación que le estoy dando, porque son muchos pormenores, o sea, estamos evaluando los pros y los contras de esta simple pregunta, ¿verdad? Entonces también que nos indica acá esta guía que los funcionarios, yo se lo dije ayer, pero aclarándolo acá, que los funcionarios tienen derecho, lógicamente, pero los asiste más el deber de actuar debidamente dentro del marco de lo que está establecido de las normas del procedimiento policial y todo aquello. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el funcionario comete violaciones de derechos humanos, como yo le decía ayer, pues ya creo que allí se le explique. Entonces, bueno, ya ahí él ahora lo asisten los derechos humanos. ¿Por qué? Porque tiene que respetársele el debido procedimiento a ese funcionario. Entonces ya es un ciudadano común, vamos a decirlo así. Ok, para que quienes agreden a un funcionario público se deberían, bueno, ya esto, sí, claro, quienes agreden a un funcionario público deben ser sancionados, pero como delitos comunes, delitos contra un funcionario público, sea agresión menos grave, qué sé yo. Entonces, ya esto se tipifica como delitos comunes, ¿no? De derechos humanos. En Ecuador, por cierto, pasó una situación en el año 2019, si no me equivoco, estaba en Ecuador, cuando hubo las trancas que casi que quemaron a Guayaquil, eso fue un caos total. Yo me recuerdo que después de ese proceso, yo me vine acá, Colombia, y me llegó un correo de la Corte Americana donde pues estaban solicitando a las ONG que si tenían evidencias, pruebas sobre lo que sucedió en Guayaquil, sobre los crímenes que hubieron, porque hubo un video donde un manifestante está así tirando piedras y una bala, ahí se ve claro que le dio en la cabeza y cayó de seco en el piso. Y así pasaron muchos casos, estaban disparando de los edificios. ¿Quiénes? Pues no se sabía. Decían que era la policía, pero es una presunción igual, es una presunción porque a menos que haya algo que lo haya grabado directamente a ellos, no sí es la policía. De eso se va investigando luego, porque todo eso tiene un procedimiento balística, forense, la trayectoria de la bala, si vino de qué altura, de qué grado, forense van a ver si la bala, estudiarla, todo eso es un proceso de criminología para ver pues si la bala de qué armamento salió. Bueno, todo eso es una cosa muy increíble lo que es el proceso de investigación cuando se tratan de homicidios y sobre todo cuando son crímenes de lesa humanidad de derechos humanos. Entonces nosotros, perdón, un grupo de nosotros participó. Yo me cuentan que, porque ya yo estaba aquí en Colombia, yo me cuentan que estaba la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puso su mesa de trabajo,
donde participa la sociedad civil, funcionarios, jefes de comandante de las policías, Secretaría del Pueblo, instituciones públicas, civiles y privadas, y internacionales, en este caso la figura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque, bueno, confunda las cosas, siempre la Corte es una cosa, la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana es otra. La Comisión es la que investiga, es la que recibe la denuncia, investiga, y la Corte es la que da la sentencia. Pero bueno, el tema es que me cuentan que los policías se levantaron en plena sesión molestos y empezaron a decir que ellos eran seres humanos, que ellos tenían derechos, que por qué, que mira, aquí yo tengo una rotura. O sea, varios funcionarios que tenían hasta heridas de bala y golpes fuertes fueron a la audiencia pública de la Comisión Interamericana. Entonces, para evacuar las denuncias, las pruebas, videos, todo eso. Y empezaron a reclamar ahí en público que ellos tenían derecho, que no son animales y aquello y tal, Y entonces, pues, sí, es verdad, ellos tienen derecho, ellos no son animales. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Pues lamentándolo mucho para ellos no los protegen los derechos humanos, no los protege la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión, los pactos y tratados en derechos humanos protegen a la población civil, ¿ok? Los funcionarios públicos tienen que tener, lógicamente, instituciones a su favor, pero que son del Estado, donde ellos van a investigar, pero lo que le pasó a ellos no lo pueden, no pueden proceder en delitos colectivos, sino individual. O sea, pueden haber que hayan 100 manifestantes, pero no pueden, porque alguien disparó o alguien tiró una piedra y le partió la cabeza a unos policías, no son culpables todos los manifestantes y todos los que agarran lo vamos a meter por agresión. No, ahí no existe lo que se llama el delito de asociación para delinquir, no, ahí es una protesta que se subió de un grado de violencia, ok, pero los delitos son individuales, ahí no existe ese concepto. Entonces, ahí se investiga el delito contra un funcionario público dependiendo del grado, pero individualmente, se individualiza en este caso. Entonces, no es que, bueno, todo el mundo que agarre, no, si tú eres culpable, aunque así muchas veces hacen, porque no saben quién fue por no investigar, pero no es el procedimiento, no es el procedimiento. Entonces, bueno, para eso hay cámaras, videos, etcétera, etcétera. Entonces ellos, pues le dijeron, no, lo lamentamos mucho, bueno, ustedes pueden estar ahí, pero le dijimos, o sea, no estamos aquí por la población civil, como usted quiera decirlo, pero los derechos humanos protegen a la población civil, apréndase eso, y los funcionarios del Estado lo protege el Estado, porque lo que se hicieron contra ellos son delitos comunes, lo que se hace con la población civil son violaciones de derechos humanos, ¿ok? Bueno, seguimos avanzando por acá. Ok, ahora, un funcionario que comete un acto de violencia de derechos humanos cuando le es juzgado, bueno, ya eso se lo expliqué, bueno, sí, ya creo que sí estamos claros. La pregunta número 6, vamos a la pregunta número 7. Mecanismo de denuncia. Existe distintos mecanismos internos a los cuales la ciudadanía puede recurrir cuando se vulneran sus derechos humanos, tales como la tutela constitucional, la acción ¿qué es una tutela? Es una acción la acción de tutela se concibe en la Constitución, en este caso colombiana, como el medio judicial por excelencia para proteger a los ciudadanos de usos arbitrarios del poder público. ¿Ves? Es una tutela cuando tú, por lo menos esto es lo que perdón. Esto fue lo que hicimos acá recientemente cuando una institución del Estado llamada Bienestar Familiar, ellos retuvieron a 3 niños, los retuvieron el día viernes y era el día lunes y los padres no sabían de estos niños. Ahí pues nosotros presumimos que de una manera se convierte en un secuestro o una retención arbitraria, podríamos decir. Y entonces, porque no se sabía, cuando yo tuve que dirigirme a Medellín, son como 12 horas de acá, si no me equivoco, con unos documentos, ahí introduje una tutela de solicitud ante el personero
porque hay una violación del debido procedimiento contra esta familia. Y se separó la familia arbitrariamente cuando el artículo, creo que 44 de la Constitución de Colombia, si no me equivoco, habla que no, o sea, la separación de familia no se puede hacer de una manera así. Lo primero, no tiene que haber un estudio, unos análisis, un procedimiento, y es lo último que se hace cuando los niños realmente están en unas condiciones de riesgo total, y se divide la familia, pero ellos lo primero que hacen fue dividir la familia. Y las chicas me cuentan que son de nacionalidad venezolana, que ellas pues cantan en la calle, se ganan su dinero cantando, y ellas sientan los niños, ellas no usan los niños, y los niños estaban bien vestidos y todo aquello. El punto es pues pues, que le acusaron de mendigar y usar los niños para mendigar el dinero en la calle, pero ella me dice, no, nosotros cantamos, y cuánta gente vive de eso, y es verdad, hasta en Europa, ya en Estados Unidos, hay gente en la calle pues que vive del cántico, eso se llaman artistas urbanos, así de sencillo. Ah, ¿qué tal los niños? Bueno, pero agárrelo, aconséjele, dile, mire, no, se lo quitaron así arbitrariamente, o sea, ellos no supieron hasta el día, sí, y le permitieron una videollamada, ahí fue, y después el día martes se lo entregaron sano y salvito, y hasta le pidieron disculpas, que aquello, que oye, que aquello, entonces después me llegó un comunicado donde, pues, reconociendo la acción de la organización, hemos actuado según su solicitud, por tanto, pues, queremos indicarle que se ha cerrado el caso porque ya hubo la respuesta que, bueno, lo que nosotros solicitamos, pues gracias a Dios, todo quedó bien. Pero bueno, eso es lo que se conoce como una tutela, ¿no? Un albias corpus, etcétera, etcétera. Sin embargo, sin embargo, esto supone que se agotado la vía interna, es decir, que las personas han recurrido ante las instituciones. Bueno, yo todo esto, la pregunta 7 se la contesté también en la 6, ¿no? Sí, dice de eso, dice, sin embargo, esto supone que se ha agotado la vía interna, es decir, que las personas han recurrido ante las instituciones judiciales del país y al no haber obtenido tutela, la respuesta según su petición, en esa instancia pueden concurrir a instancias internacionales de protección, a las cuales no solo ven con casos individuales, sino también situaciones generales, derechos humanos, etcétera, etcétera. Bueno, ya ese tema se lo expliqué anterior en la pregunta 6, ¿no? Pero bueno, ok, pregunta 8 dice, ¿quién es competente para juzgar a un Estado por violaciones de derechos humanos? ¿Quién es competente para juzgar un Estado por violaciones de derechos humanos? Ay, Dios. En el caso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, esta competencia la tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La CI significa Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siglas, ¿verdad? En español, Corte, significa, se dice, es igual, pues dice CIH por eso, Corte. Y la CIDH, Comisión, y la CIDH, Corte. La comisión es la que tú llevas la denuncia. Hay un tema que voy a compartirlo por el grupo, que estando en Ecuador, dimos una presentación, una conferencia internacional a un grupo de abogados y profesionales sobre derecho, hablando de este tema, pues nos dieron 40 minutos nomás, no me equivoco, y ahí pues desarrollamos lo que pudimos, ¿no? Porque es una guía muy amplia, de repente se la voy a presentar al final, aunque el doctor, el de Ecuador, el comisionado especial, también le tocó ese tema, pero yo creo que faltó desarrollarle más cosas, pero bueno, el punto es que, es que este es uno de los organismos internacionales para tú hacer llegar una denuncia. En la guía, voy a compartirle ese tema, me comprometo a compartírselo porque es bueno que todos lo sepan, es más, voy a hacerlo para todos, mejor dicho.
voy a invitar a todos los comisionados, delegados de todos los países para que veamos esta clase sobre la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, porque ya aparecen los correos, los teléfonos, ahí aparece aún cómo procesar una denuncia, cómo evacuar una denuncia, todo, cómo es el accionar, cómo se recoge los testigos y todas esas cosas. Es una guía bus como de 40 hojas, 30 hojas, creo que por ahí tiene la guía. Entonces, bueno, entonces existe, como ya le decía, el sistema interamericano está compuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero es esta última la que además tiene la competencia jurisdiccional, es decir, que puede sancionar a un Estado. ¿Cuál es la Corte? Recuerden, la Comisión recibe la denuncia, investiga y la Corte hace la sentencia. El Estado. Esto porque el sistema contempla que contempla que los estados soberanamente pueden someterse a la jurisdicción de la Corte Interamericana y Colombia se sometió a ella y por lo tanto aceptó que este organismo tiene competencia para juzgar su responsabilidad en caso de vulneración de derechos humanos. Recientemente, pues hubo estallido fuerte aquí en Colombia, pero muchos desaparecidos, muertos, vieron también muchos policías heridos y muertos. Bueno, esto es una cosa, ahí ya uno pues se abstiene porque hay un grado de violencia donde hasta la vida de uno está en riesgo. ¿Cuál es el trabajo de uno? El trabajo de uno es a distancia. Y yo recibo las denuncias, yo las llevo a la comisión y así, pero ya no me meto en ese asunto porque ya hay un grado hay un grado muy grande de violencia, de tal manera que hasta de muerte. ¿Qué pasa? O sea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio un pronunciamiento a favor de las víctimas, de los desaparecidos en esos hechos. El Estado colombiano se negó, pero eso le trae consecuencias, porque todo eso, o sea, un Estado puede negarse ante la solicitud de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero eso no implica que quede impune el caso. Eso lo que implica, pues, que vienen las sanciones por gobiernos como Estados Unidos, como Europa, vienen sanciones económicas, vienen presiones de organismos internacionales y vienen señalamientos. Entonces, ya la Corte Interamericana llevaría el caso a la Comisión, a la Corte Penal Internacional, que su sigla es CPI, Corte Penal Internacional. Entonces ya en este caso, la Comisión Interamericana pues envía esto, que la Corte Penal Internacional pues es el organismo de máximo investidura para enjuiciar. Ahí pues sí son palabras mayores, ahí existen fuerzas policiales como la Interpol, ¿verdad? Hasta, sí, Interpol que pues puede mandar a solicitar la captura de un gobierno, de un ministro, porque si en el caso de un ministro, pues el presidente de turno tiene que suspenderlo de sus funciones, lo mantiene ahí, a pesar de los crímenes que está cometiendo, pues ya sabe, se hace cómplice. Entonces, ahí hay un procedimiento más complejo de todo eso. Bueno, entonces, la pregunta 9. La pregunta 9 dice, vulneración a niños, niñas y adolescentes. Dice, una de las principales preocupaciones en la actualidad una de las principales preocupaciones en las actuales movilizaciones tienen relación con el accionar que ha tenido las fuerzas policiales contra niños, niñas y adolescentes, siendo uno de los últimos hechos más graves el ingreso de la policía. Esto fue en un liceo allá en Chile, donde fuerzas de carabineros, le dicen allá, pues entraron a un liceo, que es una institución de segundo nivel de clase académico,
y dispararon a mansalva y hubieron heridos y adolescentes muertos. Ya es un procedimiento cuando hubo el estallido en Chile, ¿se acuerda? Que también duró mucho y fue muy grave ese estallido en Chile. Entonces, pues todo eso ya está en una investigación y como que dice, lo bueno es que esto lo protege el concepto de los derechos humanos que dice que no prescribe, como ya yo se lo enseñé en las primeras clases, uno de los elementos es que no prescribe, entonces esto pues pueden pasar 5, 10 años, 15, 20 años y puede seguir la investigación. Entonces, donde esto pasó en 1987 y ante la necesidad de que ciertos grupos de personas contaran con especial protección en el goce y ejercicio de sus derechos, Naciones Unidas aprobó la Convención de Derechos del Niño, Niña y Adolescente, la cual fue ratificada por Chile en 1990 y que se exige por 4 principios fundamentales. Y no solamente Chile, o sea, todos los países prácticamente que hacen vida en las Naciones Unidas están obligados de una manera a firmar estos convenios a favor, en este caso, de niños, niñas y adolescentes. Entonces, este convenio internacional de la defensa de los niños y adolescentes, ¿verdad? Tiene 4 características: la no discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, desarrollo y protección y su participación en decisiones que les afecten. O sea, en este caso, pues la educación. Si están siendo afectados por la educación, los niños tienen derecho a protestar. No, si tienen derecho a protestar porque hay un problema con la educación. Por lo menos en este caso los resalto, que es el caso de Chile, que son muy graves, pero también Yo hay todos algo. los días escucho clases. Chile, Esto es de derechos humanos, escucha, porque Chile, hacen preguntas, tú ya sabes. en Chile hay una situación con la educación donde pues prácticamente se cobra, es cara y pues la pública no es mucho, más es la educación privada. Y por eso era la lucha, en este caso, las universidades, la mayoría son públicas y son costosas. Y entonces los bancos dan crédito y los jóvenes se gradúan, chévere, pero cuando tienen ya una deuda de no sé cuánto, pueden ser miles de dólares, pues no sé qué tanto, ¿no? Pero sí es así. Entonces todo esto fue lo que llevó el estallido reciente en Chile. Bueno, entonces en la pregunta 9, perdón, estoy por acá, la pregunta 9, el tema de los niños. Bueno, sí, hay mucha polémica por el tema de los niños, que dicen que lo usan en las protestas, que dicen que los niños lo utilizan como carne de cañón y todo aquello. Pero ¿qué pasa? Cuando hay una situación de violación de derechos humanos que también tiene que ver con los niños, como le dije, por lo menos la educación, ¿verdad? Ellos tienen derecho, o cuando también la seguridad, porque si en un municipio matan a 2 niños, los niños tienen derecho a salir a protestar porque sienten que sus vidas están en riesgo. Pueden salir a protestar con los adultos. Entonces los policías no pueden agredir a los niños o retenerlos como hacen con los adultos. Entonces, ellos están obligados a usar todos los mecanismos de prevención y de no violencia para contrarrestar esa protesta o dejarla que siga su rumbo, porque le pueden traer consecuencias muy graves a la fuerza del Estado, ya que está permitido que los niños participen en ciertas protestas, lógicamente de grado pacífica, lógicamente, cuando también sus derechos están siendo vulnerados como niños en ciertos aspectos. En el caso de Chile, la situación de niños, niñas, adolescentes es preocupante y se vinieron dando no solo en el contexto de estas movilizaciones, sino que desde el 2011 hasta la fecha en que presenciamos un sistema de vulneración de derechos que se le ha expresado en la forma, o sea, ya han habido bastantes denuncias contra estos carabineros que han sido muy violentos contra protestas de niños, niñas y adolescentes.
¿me entiendes? Hasta la fecha presente, pues parece que, por eso es que ahora solicitaron una reforma constitucional, que es lo que se llama la reforma de la Constitución, pues, pero para eso tiene que crearse una constituyente, porque como yo le decía la otra vez, una constituyente, ¿qué es? Una constituyente es un suprapoder, es la única que cuando se crea o se establece, está por encima de la Constitución, pero no para vulnerarla, sino para protegerla y fortalecerla y reformarla y reformarla. Entonces, los demás poderes pasan a un lado prácticamente, pero ese poder de la constituyente también es corto, creo que son 3 meses nada más que deben durar. En el único país del mundo donde la constitución creo que duró más de un año, o la constituyente duró como 2 años, no me recuerdo, fue en Venezuela, donde la constituyente duró, yo creo que duró como 3 años, no me recuerdo, pero es la única constituyente más larga del mundo. Pero una constituyente no puede durar ni un año, que yo sepa, ¿no? Creo que son 3 meses, cuando más. O sea, como le digo, pues es un suprapoder para proteger y reformar la constitución. Ya. Entonces, bueno, aquí dice, ajá, sí, bueno, el problema de Chile, que la educación, pues, es un sistema capitalista 100%, no hay, o sea, no es gratuita y todo, bueno, entonces, eso pues lo que ha traído el estallido social hasta la fecha, pues que ahora se llamó y ganó la constituyente, ganó la constituyente y por eso tiene que ver una reforma de esa constitución en Chile. Vea usted que es la misma constitución cuando Pinochet, la constitución que tenía Chile es la misma constitución que estaba en el gobierno de Pinochet, que era un tirano, imagínese usted. Entonces, pues ya la están reformando y pues y ganó la constituyente en Chile y están en eso. Ok, pregunta número 10, ya para ir terminando, pues ya vamos a crear, bueno, perdón, pregunta número 10 dice, crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos. Me ponen los ojos por aquí. En el ámbito internacional, algunas de las violaciones de derechos humanos, la más grave y cuando además cumple algunos requisitos de contexto, pueden ser consideradas crímenes internacionales como genocidio, como crímenes de lesa humanidad o para que hayan crímenes de lesa humanidad, algunas violaciones de derechos humanos, no todas, solo las más graves deben ir acompañadas de un contexto de un ataque contra una población civil. Que este ataque sea generalizado sistemáticamente y que quien incurre en él esté en conocimiento de dicho ataque. El que se ha generalizado tiene que ver con cantidad de víctimas, en cambio, los sistemáticos tiene que ver con que hay una planificación, una capacidad de mantener este en el tiempo. O sea, en el caso, bueno, le explico acá. Aquí habla en el ámbito de crímenes, requisitos de condición, podemos crímenes internacionales, como genocidio, ¿verdad? Y crímenes de lesa humanidad. Hablar de la manera sistemática y de la manera general o colectiva. De la manera que es un genocidio. Un genocidio es lo que pasó, lo que hizo Hitler con los judíos. Un genocidio es cuando una población, sobre todo el caso, bueno, lo que hicieron los españoles cuando llegaron a Latinoamérica, pues ellos cometieron un genocidio. Eso fue lo que pasó en la invasión de los descubrimientos, el famoso descubrimiento en América, pues ahí lo que hubo fue un genocidio. Es un genocidio cuando una población específica pues sufre
un exterminio, también se conoce como bueno, el exterminio de ese grupo. Entonces eso se conoce como genocidio. Crímenes de la humanidad, era cuando es una actuación sistemática. ¿Qué significa esto? Ejemplo clarito, perdón, ejemplo clarito, lo que pasó, lo que está pasando en Colombia. ¿Qué pasa en Colombia? Hasta la fecha hay más de 750 líderes sociales y defensores de derechos humanos que han perdido la vida, que le han quitado la vida desde hace 4 años atrás. O sea, es una estadística única en el mundo. Ni en un país bajo guerra, ni en un país de conflictos bélicos, de conflictos religiosos, como el caso de Palestina, Israel o estos países del Medio Oriente, está sucediendo este fenómeno. Es único en el mundo y está pasando aquí en Colombia. Eso se le llama genocidio o se le llaman crímenes, mejor dicho, crímenes de lesa humanidad contra una figura llamadas defensores o líderes sociales. ¿Por qué es sistemático? Porque no es colectivo, perdone, sino que lo que está sucediendo, o sea, en un mes mataron a 5, el otro mes mataron y así. Entonces, la estadística es anual. Entonces, eso es un crimen de lesa humanidad de manera sistemática contra una población conocida, reconocida como defensores de derechos humanos y como líderes sociales. Es un fenómeno de verdad grave que yo creo que ya esto, pues, aunque se ha pronunciado la ONU, la Comisión Interamericana y cuantos organismos, yo creo que la Corte Penal Internacional ya debe hacer un pronunciamiento contra el Estado de Colombia, porque todavía sigue sucediendo. Ellos se culpan a la FARC, culpan a todo el mundo, pero resulta que también detrás de eso, pues, hay otras ramas, ¿verdad? Pero yo creo que también es falta de investigación del Estado colombiano. ¿Por qué? Porque usted ve que cuando le quitan la vida a un funcionario del Estado, que no estamos de acuerdo con eso, lógicamente, ahí el Estado mueve toda su maquinaria de investigación, y como yo le dije anteriormente, todo eso, los peritos forenses, detectives, toda esa estructura de investigación penal, forense y balística, para investigar la muerte o el ataque contra un juez, un diputado o X. Ahí sí, bueno, aparecen los culpables y los inocentes y todo el mundo. Pero cuando le quitan la vida a un líder social, un defensor de derechos humanos, una estadística más. O sea, uno más para la estadística, un pronunciamiento, la ONU y por allá, como recientemente ha pasado. Pero no pasa más de eso. O sea, ¿dónde están los culpables? Se dice, pues, según unos ciertos estudios, ¿verdad? Independientes de organismos internacionales, que esos crímenes también lo están cometiendo, la mayoría son sicarios. Entonces, ¿qué digo yo? Pues, ¿qué se dice? Los sicarios no trabajan de gratis y no trabajan solos. Los sicarios cumplen una orden por un dinero que le pagaron. Entonces, ¿quién está detrás de los sicarios? Se detienen al sicario después que muere en enfrentamiento, o sea, inculpable, pero resulta que es un sicario. O sea, ¿quién le pagó? ¿Quién es ellos cometieron el crimen? ¿Cómo se dice? El hecho, pero la mente, ¿dónde está? ¿Dónde está la mente que dio la orden? ¿No? Eso tiene otro término, no me recuerdo ahorita. Entonces, perdón. Entonces, ok. Crímenes de lesa humanidad, ya sabemos, ¿no? Entonces, el que sea generalizado tiene que ver con cantidades de víctimas. O sea, un crimen de lesa humanidad ya ahí, en fragante. O un crimen de lesa humanidad de manera, como le dije, de manera sistemática, que es progresivo. ¿Me entiendes? Que a una cierta población la están matando sistemáticamente. En cambio, lo sistemático tiene que ver con que hay una planificación, una cantidad de mantener esto en el tiempo, ¿ves? Como yo le expliqué, recursos y económicos, además, ¿sabes? Porque hay situaciones
hay recursos humanos, recursos económicos detrás de toda esta logística, que es el caso típico de los líderes y defensores de derechos humanos de Colombia. Además, hay un ambiente que permite la realización de estos actos, o sea, el Estado, pues, de una manera lo permite, sosteniendo que también podrían incurrirse en un crimen de lesa humanidad cuando la autoridad encargada de evitarlo y o sancionarlo incumple con dicha obligación. O sea, eso es lo que está pasando en Colombia. Hay un crimen de lesa humanidad sistemático contra los líderes y defensores y defensoras de derechos humanos. El Estado, que tiene todos los mecanismos para hacer justicia, no lo está haciendo. Ahí mandan a investigar por encimita, pero no a profundidad, para acabar con esas figuras. ¿Quién está detrás de todo eso? Entonces, bueno, la pregunta número 10 tiene que ver con esto, que es un crimen de lesa humanidad, que es un crimen de genocidio, ¿verdad? Crímenes de lesa humanidad, violación de derechos humanos y genocidio y todo eso. Que son los crímenes más graves que pues ya eso se pasa a instancia internacional, aunque cualquier delito o cualquier violación de vulneración de derechos humanos tipificada en la ley, pues puede pasar a instancias internacionales, pero son las que más tienen peso cuando son colectivos, ¿no? O cuando son sistemáticas contra un colectivo también, o un grupo de personas, o una etnia, qué sé yo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí pues estas 10 preguntas que son, según los análisis, los estudios sobre estos procedimientos de derechos humanos, son las más importantes en el mundo. ¿Ok? Ahora, dentro de estas 10 preguntas, si existe alguna duda, existe alguna pregunta, pues vamos a abrir el panel de preguntas y respuestas, ¿verdad? Sobre todo este tema que hemos compartido. Si hay alguna una pregunta que no tenga que ver con esta, pues puede hacerla con confianza, porque pues puede existir otra duda que a uno pues se le haya escapado de la mano. Aún si tiene que decir algo a favor de alguna de las preguntas, pues puede hacerlo. Entonces, ya con esto, pues, sin más nada que decirles, dejo con ustedes el licenciado Ronald, el secretario académico, para que abramos el panel de preguntas y respuestas, ¿vale? Muy bien, estimados. Si es que hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, puede hacerlo a partir de ahora, levantando la manito o activando su micrófono. Gerson, siga. En criminología, ¿verdad? Se le conoce como hechor material y hechor intelectual, ¿verdad? Lo que está hablando el licenciado. Nada más. Bueno, buenísima esa aclaratoria. Sí, el actor material, que es el que cumplió la orden, y el actor intelectual. Así es, los dos son culpables de la misma manera, pero el crimen mayor lo comete el intelectual, si no me equivoco, porque fue quien preparó y pagó para que se ejecutara. Gracias, capellán, por esta aclaratoria. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o intervención? No hay ninguna duda, entonces todo está claro. Que Sí, licenciado, no hay ninguna duda más. Todo está claro. Okay. El tema ha sido muy concreto, ha sido muy directo, claro, entendible. Bueno. Qué bueno por eso. Gracias, capellán Edison, por su aclaratoria. Sí, este término lo estaba buscando, no lo encontraba. ¿Qué le digo? Pues bueno, con todo esto, la otra semana pues ya más con otro profesor. Yo creo que entre
3 semanas o 2 semanas, pues regresaré nuevamente con ustedes. Así que no sé si más nada que decir, no sé, usted diga, Rona, toma el control ahí completo y pues no, pues ya. Y llamándole la atención lógicamente para el asunto de ponerse al día con los pagos, las planillas, las tareas. Muy bien, licenciado. Aquí hay un comunicado en el grupo de WhatsApp, a ver si puede leer acá internamente. En el grupo, a veces mandan mensajes también por aquí, por el Zoom, ¿no? Han mandado mensajes. En el de Bolivia, Socaveo, Bolivia. ¿Qué es esto? Mañana voy a presentar un proceso. Ah, ya. No, pero este es un tema que, bueno, vamos ahorita cuando salgamos de esto, pues vamos a hablarlo. Ya. Listo. Entonces terminamos la clase no habiendo más preguntas. Como siempre, agradeciendo al licenciado Oropesa por las clases, son tan claras y directas. También agradecer a todos los participantes por siempre estar presentes en las clases y mejorar en el conocimiento adquirido cada día para poder dar solución a todos aquellos problemas que se tienen en contra de las vulneraciones de los derechos humanos. Agradezco a todos, que pasen buenas noches, nos vemos la siguiente semana con una nueva clase. Dios los bendiga a todos. Hasta mañana, hasta otro día. Vale, Rona. Bendiciones. Ok, Rona, llámate a Sergio y vamos a hablar ahorita sobre este tema de una vez. Ok, perfecto. Hasta mañana, Vale. hasta mañana. Vale, hasta mañana. Bueno, hasta luego, perdón. Hasta luego. Bendiciones, director Oropesa. Mañana. Saludos desde Bolivia. Buenas noches. Saludos. Gracias, buenas noches. Ajá, ¿cómo estás, Sandra? Saludos. Buenas noches para ti, bendiciones. Gracias por la clase. Saludos de Argentina. Buenas noches de Ecuador. Ajá, saludos.